Bienvenidos una vez más a su clase de Derecho Personalizada con el profe Mauricio. El día de hoy vamos a hablar de los atributos de la personalidad. Recuerden que en la clase pasada hablamos de que las personas tenían como unas propiedades. Entre eso estaban las características, los derechos, las obligaciones y los mecanismos para actuar dentro del mundo jurídico. El día de hoy vamos a hablar de las características de las personas en el mundo jurídico. Eso quiere decir que vamos a hablar de los atributos de la personalidad. Bueno, para ello vamos a recordar que en el mundo jurídico existen dos tipos de personas: las personas naturales y las personas jurídicas. Pero dentro de las personas jurídicas existen unas superpersonas jurídicas que tienen unas potestades que las demás personas no tienen. Eso es la persona jurídica denominada Estado. Entonces, para este video vamos a tratar de tres personas, que son las personas naturales, es decir, todos los seres humanos; las personas jurídicas, es decir, las entidades, recuerden esa ficción jurídica; y también el Estado, que es una ficción jurídica, pero que tiene unas potestades que las demás personas jurídicas no. Sobre la definición de persona vamos a mencionar que en la sentencia C-004 del 98 la Corte Constitucional mencionó que la persona es un sujeto de derechos y de obligaciones y es la que vive la vida jurídica. Es decir, que tanto las naturales, jurídicas y el Estado hacen parte de ese mundo jurídico. Por su parte, la personalidad, según la misma sentencia, es la aptitud para llegar a ser un sujeto de derechos y de obligaciones, y se compone de unos atributos. Es decir, que todas las personas no tienen personalidad. Por ejemplo, un niño que nace muerto es una persona, sí, pero que no tiene la aptitud para llegar a ser sujeto de derechos y obligaciones porque nació sin vida. Por su parte, también la personalidad está compuesta por unos atributos, y esos atributos, que son los que conforman la personalidad, son los que vamos a ver y sirven para identificar a cada persona en relación con los demás y en la vida jurídica. Entonces vamos a irnos a esos atributos para comprender mejor la idea. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 atributos que la sentencia C-004 del 98 nos menciona. El primer atributo es la capacidad, el segundo el patrimonio, el tercero el nombre, el cuarto la nacionalidad, el quinto el domicilio, el sexto el estado civil. No vienen en orden, pero tenemos estos 6 atributos. Y tenemos además las personas jurídicas, las personas naturales y también una persona jurídica que se llama Estado, pero por tener unas potestades la vamos a separar en este caso. Entonces vamos a empezar. El primer atributo es la capacidad. Este atributo se divide en dos: capacidad de goce o de hecho y capacidad de ejercicio o de derecho. En las personas jurídicas, la capacidad de goce se da desde el momento de su constitución y la capacidad de ejercicio desde el momento de su registro a través de su representante legal. La capacidad de goce en las personas naturales se da desde su nacimiento, y la capacidad de ejercicio de las personas naturales se da desde cuando adquiere la ciudadanía a los 18 años. Es decir, que el niño entre los 0 y los 17 años tiene derecho a gozar de todos los derechos, por decirlo así, que le da la Constitución, pero para poder ejercer, hacer ejercicio a sus derechos civiles y políticos, debe adquirir la mayoría de edad, es decir, los 18 años. Y para el Estado desde su fundación. El segundo atributo de la personalidad es el patrimonio, es decir, que son todos los bienes que tiene esa persona. Está compuesto por activos y por pasivos, es decir, por los réditos y por los créditos, es decir, lo que suma y lo que resta. Y en las personas naturales es lo mismo, y también en el Estado. El nombre.
En las personas jurídicas está compuesta por el nombre y el tipo de sociedad, de entidad que sea. Entonces, tendrá un nombre la entidad y tendrá el tipo, tendrá una sigla que refiere al tipo de entidad que es, si es sociedad anónima simplificada, o si es una sociedad limitada, o pueden ser el resto de sociedades comerciales que existan, o si se trata de una fundación, una iglesia, etcétera. En las personas naturales, el nombre está compuesto por nombres, ¿sí?, y apellidos. Ellos derivan de la voluntad de los padres y los apellidos en sucesión a los apellidos de los padres. Y el Estado, en el caso colombiano, se llama República de Colombia y deviene del nombre en que está la Constitución Política de Colombia. Cada estado tiene su propia constitución, su propia carta política que define el nombre de cada estado. La nacionalidad hace referencia al lugar donde en las personas jurídicas se constituyó la entidad. En las personas naturales, para el caso colombiano, la nacionalidad se da o por nacimiento o por adopción de conformidad con el artículo 96 de la Constitución Política de Colombia. Y en el Estado no aplica porque pues el Estado es una entidad que no requiere nacionalidad, es decir, no aplica. El domicilio es el lugar de residencia real o presuntiva con ánimo de permanecer allí conforme al artículo 76 del Código Civil. El domicilio en la persona jurídica y en la persona natural es el mismo, es decir, donde la persona está residiendo o tiene la intención de residir, en un lugar del territorio nacional. Y el Estado es todo el territorio nacional, en especial la capital, porque allí es donde funcionan las instituciones principales que están en cabeza del Estado, como la Presidencia de la República, las Cortes y el Congreso de la República. Y por último, el atributo de la personalidad denominado el estado civil. Las personas jurídicas no tienen estado civil, uno nunca ve una empresa, una fundación, una entidad casada con otra, eso no se puede. En cambio, en las personas naturales sí. Y el estado civil en Colombia puede ser soltero, casado o en unión marital. De hecho, solamente existen esos tres estados civiles. Si es viudo, entonces está soltero. Si es separado pero no divorciado, entonces está casado, separado, pero igual sigue estando casado. Y la unión marital, de hecho, es cuando no está soltero porque vive con alguien, pero tampoco se han casado. Y por último, el estado civil del Estado pues no tiene, porque pues el Estado tampoco se casa, ni contrae matrimonio, etcétera, ni queda viudo. Compañeros, estudiantes, este es el video que les tengo para el día de hoy sobre los atributos de la personalidad. Por favor, no olviden suscribirse. Si les gustó este video, si aprendieron un poco, por favor denle like y compártanlo. Recuerden que si ustedes me ayudan, yo les podré seguir ayudando. Suscríbase, por favor. Gracias.